Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Fernández González, soy profesor de astronomía en educación secundaria en Montevideo, Uruguay. Este proyecto se originó en el Liceo Público Instituto Damaso Antonio Larrañaga, junto con sus estudiantes y su comunidad educativa. Hoy voy a compartir con ustedes el trabajo Nombrar un asteroide para aprender más allá de la astronomía, una propuesta replicable desde el aula hacia la comunidad. En Uruguay, la astronomía como disciplina se ha enseñado desde los orígenes mismos de la educación formal. Durante más de un siglo formó parte de la currícula de asignaturas obligatorias en la educación secundaria, pero en la reforma curricular de 2023 cambió ese marco. La astronomía fue relegada a una asignatura optativa llamada Ciencias del Espacio y Tecnologías Aplicadas. Esta reforma transformó el currículo nacional de un modelo basado en contenidos a uno basado en competencias. Y además, claramente, redujo la cantidad de horas de clase de astronomía en todo el país. Por esta razón, los docentes necesitábamos diseñar nuevas prácticas apoyadas en la red existente de observatorios y laboratorios liceales de astronomía. Y bueno, nuestro proyecto surgió en ese contexto. El proyecto comenzó con un conjunto de preguntas disparadoras planteadas a los estudiantes. ¿Importan los nombres de los objetos celestes? ¿Quién debería tener derecho a nombrarlos? ¿Solo los científicos o también el público? ¿Deberían los nombres representar únicamente a científicos o también a figuras culturales? Vinculado a un proyecto interdisciplinario llamado Uruguayas en el Espacio, surgió el nombre de Lágrima Ríos como candidato. Así que decidimos preparar una propuesta para el grupo de trabajo de nomenclatura de cuerpos menores de la IAU para nombrar un asteroide. El nombre elegido fue Lágrima Ríos, una cantante afro-uruguaya nacida en 1924 en Durazno, Uruguay. Era conocida como la Dama del Candombe y la Perla Negra del Tango. En 2024, Uruguay celebraba el centenario de su nacimiento. Su vida y su arte simbolizan la diversidad, la inclusión y la riqueza cultural de la región del Río de la Plata. Esto hizo que la nominación no solo se tratara de astronomía, sino también de un reconocimiento cultural y de justicia social. Para alcanzar este objetivo, los estudiantes propusieron los pasos a seguir, definieron metas a corto y mediano plazo y estructuraron el proyecto en fases: la definición de los objetivos, las preguntas clave, los contenidos a aprender y los recursos disponibles. La investigación, tanto sobre asteroides como sobre la biografía de Lágrima Ríos, la redacción de la propuesta, la traducción con ayuda de profesores de inglés, la consulta con expertos y la recolección de apoyos institucionales, y finalmente el envío de la propuesta a la IAU. Este proyecto se integró en la unidad de Sistema Solar del curso. En paralelo, los estudiantes participaron en la International Astronomical Search Collaboration, IASC, y en actividades de recolección de micrometeoritos. También realizaron retroalimentación entre pares, contactaron especialistas y juntaron firmas para fortalecer la propuesta. A lo largo de este proceso, los estudiantes desarrollaron habilidades de investigación y pensamiento crítico, aprendieron a redactar y argumentar en español y en inglés, y colaboraron con científicos e instituciones. No solo se trató de astronomía, sino también de un trabajo en equipo, de comunicación y de ciudadanía. La iniciativa se expandió más allá del aula. Organizaciones culturales y sociales como Mundo Afro y 4080 apoyaron el proyecto. Autoridades locales de Montevideo y Durazno, ambos departamentos de Uruguay, también se sumaron. Esto transformó a los estudiantes en embajadores de la ciencia, mostrando cómo la astronomía puede vincularse con la cultura y con la sociedad. En junio de 2004, el grupo de trabajo de la IAU aprobó oficialmente el nombre 20054 Lágrima Ríos para un asteroide. La noticia fue difundida por los medios nacionales de Uruguay, alcanzando una amplia audiencia. Fue un mensaje contundente: estudiantes de un liceo público uruguayo podían contribuir científica y culturalmente a la astronomía, dejando una huella permanente en el sistema solar. En nuestro caso, el proyecto duró aproximadamente 2 meses, con solo 90 minutos semanales de clase formal. Esto demuestra que es posible, pero también revela algunos desafíos: el tiempo limitado, el reemplazo de otros contenidos, la replanificación constante y que los resultados no son inmediatos. Los estudiantes debieron esperar la resolución internacional.
Sin embargo, precisamente por estos desafíos, la experiencia se volvió auténtica y transformadora. La metodología puede adaptarse a muchos contextos del mundo, conectando la astronomía con la cultura y con la identidad de cada lugar. Uno de los resultados más bellos fue un dibujo creado por una de nuestras estudiantes. Ese dibujo se convirtió en el símbolo del proyecto, representando tanto la astronomía como la identidad cultural. Muestra cómo la creatividad y la ciencia pueden unirse en la educación. Para concluir, nombrar un asteroide es mucho más que astronomía, es educación, identidad y comunidad. En esta última diapositiva verán un código QR que dirige a un breve video en español creado por los estudiantes para compartir su trabajo. Muchas gracias.